Mira, no sé cómo empezar sin que te atragantes con lo que voy a soltar, pero te juro que lo primero que vi fue el reflejo de mi abuela en el charco de su propia sangre, y ella me sonreía. Sí, sonreía, como si aquello fuera el final feliz de una historia que ella misma había escrito con huesos y ceniza. Yo estaba de rodillas, con los puños tan apretados que las uñas se me clavaban en las palmas, y aún así no sentía dolor. Sentía alivio. Ese es el problema, ¿entiendes? El alivio es más fuerte que el miedo, cuando la maldición te ha estado royendo las costillas desde que tenía 6 años. Me llamo Leónidas Eutropio Guevara, pero en mi pueblo, el de las ceibas retorcidas y los ríos que saben a cobre, me conocen como el niño que sobró. Hoy cumplo 17 años y llevo el cabello tan largo que puedo mordérmelo cuando hablo, porque así me recuerdo que aún tengo boca y no solo un agujero por donde escapan los gritos que no di a tiempo. Estoy grabando esto en un cuarto prestado, en una casa que no es mía, a 200 kilómetros de donde pisé por primera vez la tierra maldita de los Guevara. La policía cree que estoy en un colegio de monjas, a salvo. Los monjes creen que estoy rezando. Y tú, si decides seguir escuchando, vas a ser el único ser humano que sepa que no hubo un solo asesino, sino un secreto que se comió a mi familia entera, y que yo, por accidente, fui la cuchara con la que se sirvió el plato final. Pero necesito que respires hondo, porque voy a volver al día en que todo empezó a pudrirse, y para eso hay que bajar hasta el olor a guayaba podrida que se metía en mi cuarto cada vez que mi padre pegaba a mi madre. Flashback. El pueblo que olía a clavo y a miedo. El pueblo no tenía nombre en los mapas oficiales. Aparecía como un punto café al costado de la carretera que une Sonsón con La Dorada, mi abuela Materia. Así se llamaba, como si ya hubiera nacido siendo materia prima de algo oscuro. Decía que el lugar había sido un cementerio de indios que los conquistadores no alcanzaron a bendecir. Por eso, contaba, la tierra era tan fértil. Estaba regada con huesos que aún pedían venganza. Yo crecí en una casa de bahareque tejido con cañabrava, techo de palma y suelos que crujían como si alguien caminara debajo. Éramos 9, mis padres, mis 5 hermanos mayores, mi abuela y yo, el último, el regalito, que llegó cuando mi madre ya contaba 42 años y el médico le había advertido que otro parto la mataría. No murió, pero nunca volvió a sonreír del todo. Le sobraba una arruga entre las cejas que parecía una cicatriz de adentro hacia afuera. Mi padre, Onofre, era un hombre de espaldas anchas y voz quebrada por el aguardiente. Trabajaba en la panificadora, pero su oficio real era el silencio. Sabía callar tan fuerte que hasta las moscas se aturdían. Cuando bebía, convertía ese silencio en puños. Primero eran cachetadas, para que aprendieras. Luego patadas, para que no te olvidaras. Y después, cuando ya ninguno de nosotros lloraba, empezó a usar la correa de cuero con hebillas de latón. La correa olía a sudor viejo y a masa de pan, un olor que hasta hoy me sube por las fosas nasales cuando cruzo frente a una panadería. Pero el verdadero terror no era mi padre. El verdadero terror era la habitación que ella tenía atrancada con candado de mar, el cuarto de la abuela Materia. Nadie entraba sin su permiso, nadie salía sin su bendición,
que consistía en escupirte en la frente una mezcla de aguardiente y tabaco mascado. Dentro de ese cuarto olía a humo de copal y a carne quemada. Había cráneos de zarigüeya colgados del techo, un cuero de boa que se movía solo cuando llovía, y una caja de madera negra que ella llamaba la boca que no debe abrirse. Cuando cumplí 9 años, mi hermana Zulema, la que más me protegía, 15 años, labios siempre partidos de morderse la ansiedad, me llevó a escondidas al río y me dijo: «Leónidas, si algún día la abuela te pide que le traigas el polvo de los que ya no pueden hablar, huye». No supe qué significaba, pero guardé sus palabras debajo de la lengua, como quien guarda una bala para el día que le toque disparar. Ese mismo año empecé a soñar con una mujer de cabellos blancos que me arrastraba hasta una fogata y me contaba la historia de un chamán que vendió su alma para que ninguno de sus descendientes pudiera escapar de la tierra donde había nacido. La mujer terminaba cada sueño susurrándome al oído: «Tú serás el último, y tú serás el primero». Me despertaba con la boca llena de ceniza. La escalada, cuando los huesos empiezan a cantar. A los 12 años mi hermano mayor, Teófilo, desapareció. La versión oficial: se fue a Medellín a buscar trabajo. La versión que se susurraba en la oscuridad: la abuela lo había entregado al río porque había robado un mechón de su cabello para venderlo a un brujo del pueblo de abajo. Yo no lo creí hasta que vi a mi padre llorar de rodillas frente a la puerta de la abuela, pidiéndole que le devolviera el hijo varón que le había prometido la vida. Materia, sin abrirle la puerta, le respondió: «El río se lo tragó porque él mismo se lo pidió. Ahora tu sangre es más liviana». Después de eso, mi padre empezó a beber hasta perder el habla. Las palabras se le atascaban en la garganta y salían como ladridos. Golpeaba a mi madre con más saña, pero ya no gritaba. Solo resollaba, como si el silencio lo estuviera estrangulando. Una noche, mientras él la tenía contra la pared, yo me escabullí al cuarto de la abuela. Era la primera vez que entraba sin ser invitado. El olor a carne quemada era tan denso que tuve que morderme el labio para no vomitar. Encontré a Materia desnuda de cintura para arriba, con el pecho tatuado de símbolos que parecían moverse. Frente a ella, sobre la mesa, había una fotografía. Mi familia entera, pero con los rostros tachados con carbón menos el mío. Ella me miró y dijo: «Ya era hora de que vinieras a reclamar tu herencia». No entendí nada, pero salí corriendo. Al día siguiente, mi hermana Zulema apareció con los ojos inyectados de sangre. Me agarró del hombro y me susurró: «La abuela va a matarnos a todos, pero va a hacer que parezca que somos nosotros los que nos matamos entre nosotros». Cuando le pregunté cómo lo sabía, me enseñó la palma de su mano. Tenía grabado con cuchillo el mismo símbolo que yo había visto en el pecho de la abuela. «Esto es el sello del chamano que nos vendió hace 200 años», dijo. «Cada generación debe pagar con un alma que lleve su marca. Esta vez le toca a uno de los varones, y tú eres el más débil». A partir de ese día empecé a planear. Primero fue algo pequeño: robarle la llave del cuarto a mi abuela mientras dormía. Después, algo más grande:
esconder cuchillos debajo de mi colchón, anotar en un cuaderno cada gesto, cada palabra que olía a muerte. Y por último, algo monstruoso. Convencerme de que si quería salvar a alguien, tendría que convertirme en el monstruo que ya creían que era a punto de quiebre. El plan que olía a río y a clavo quemado. Una tarde de octubre, mi padre llegó tan borracho que se cayó de bruces contra la puerta. Mi madre, en vez de ayudarlo, se arrodilló y empezó a rezar en voz alta, algo que nunca había hecho. La abuela salió de su cuarto con una escoba de bejuco y empezó a golpear a mi padre mientras cantaba en una lengua que no era español ni quechua, sino algo que sonaba como si la tierra misma estuviera vomitando palabras. Yo vi cómo los ojos de mi padre se le salían de las órbitas, no por la fuerza de los golpes, sino por el terror de entender, por fin, a quién había estado enfrentándose toda su vida. Esa noche, mientras todos dormían, yo me metí al cuarto de la abuela. Esta vez, ella me estaba esperando. Tenía frente a ella la caja negra abierta. Dentro no había oro ni huesos. Había un puñado de tierra negra que se movía como si tuviera pulso. «Esta es la lengua del chamano», dijo. «Con ella puedo hacer que tu padre se cuelgue del zapote mañana al amanecer, o que tu madre se trague la lengua y se muera de asfixia, o que tus hermanos se maten entre ellos con machete. Pero voy a dejar que tú elijas quién va a pagar, porque tú llevas la marca del último». Me agarró la muñeca y me clavó una uña larguísima. Una gota de mi sangre cayó sobre la tierra negra. La tierra empezó a fumar y a emitir un zumbido que parecía una risa de niño ahogado. En ese momento supe que no había escapatoria. Si no hacía nada, la maldición seguiría. Si hacía algo, sería yo el ejecutor. Pero también supe que había una tercera opción: hacer que la maldición se tragara a su propia creadora. Me arrodillé ante la abuela y fingí sumisión. Le besé las manos. Le prometí que traería el polvo de los que ya no pueden hablar antes de la próxima luna llena. Ella me sonrió y me regaló un hueso de ave que parecía una flecha. «Con esto marcarás al que debe irse primero», dijo. Yo asentí, pero en mi cabeza ya se estaba formando un plan que olía a querosén y a traición. Salí de su cuarto con el hueso escondido dentro del pantalón y el corazón tan acelerado que sentí que me iba a salir por la boca. Pasé por la hamaca de Zulema y la desperté. Le mostré el hueso y le susurré: «Mañana, al amanecer, la abuela va a morir. Pero necesito que me ayudes a convencer a los demás de que es la única manera de que el resto vivamos». Zulema me miró con una mezcla de pavor y alivio, y asintió. No dormí en toda la noche. Escuché a mi padre roncar como si ya estuviera muerto, a mi madre rezar sin pausa, a mis hermanos hablar en sueños, y a la abuela cantarle a su caja negra como quien le canta a un amante. Cuando el gallo cantó, yo ya tenía el querosén listo, el hueso afilado contra una piedra, y la certeza de que, para salvar a mi familia, tendría que perderla para siempre. Amaneció sin luz. No fue metáfora. El sol apareció como un disco carbón, colgado tan bajo que parecía que si estiraba la mano podía tocarlo y quemarme los dedos en su costra oscura. El gallo cantó una sola vez. Después se cayó de golpe, como si alguien le hubiera roto el cuello desde adentro. Yo estaba en el corredor, con el hueso de ave convertido en punta de flecha y la botella de querosén medio vacía temblando contra mi pierna.
Zulema salió con los ojos rojos, pero no de llorar. Eran de desvelo y de algo más. Algo que brillaba como si llevara un pedacito del sol negro dentro de las pupilas. «Todos están en la cocina», susurró. «Papá todavía no despertó, mamá sigue rezando. Los otros 3 se pelean por el café como si fuera el último día». «Lo es», le respondí, y mi voz sonó tan adulta que me asusté a mí mismo. «Pero va a ser el último día de ella, no de nosotros». Entramos a la cocina. El olor a panela quemada se mezclaba con el de la guayaba podrida que siempre colgaba del tejado para espantar moscas. Mi madre tenía los labios tan resecos que parecían corteza de árbol. Murmuraba el Padre Nuestro, pero se saltaba versículos, como si la lengua se le hubiera vuelto ajena. Mis hermanos, Teófilo ya no estaba, pero Lucio, Darío y Rebeca comían en silencio, mirando el plato como si esperaran encontrar un dedo en vez de arepa. La abuela no estaba. Eso me detuvo un segundo. El vacío que dejaba su ausencia era tan denso que se podía palpar, como si el aire se hubiera vuelto manteca y nosotros fuéramos insectos atrapados. Zulema me tiró del pantalón. «Está en su cuarto», dijo. «Está esperando que entres tú solo». Respiré hondo. El queroseno olía a viaje largo, a carretera y a incendio. Me lo colgué al hombro como quien cuelga una guitarra antes de cantar su última canción. Caminé por el pasillo. Las paredes se estrechaban, o tal vez era mi pecho el que crecía de golpe. Cada taba de bahareque crujía con el nombre de alguien que iba a morir. Llegué a la puerta. El candado estaba abierto, colgando como una mandíbula rota. Dentro, la abuela Materia estaba desnuda completamente. Su piel, arrugada como pergamino viejo, brillaba con una capa de aceite que olía a clavo y a río podrido. Frente a ella, la caja negra estaba abierta de par en par. La tierra movediza que había dentro ahora era un torbellino pequeño, como si alguien hubiera metido un huracán en una caja de zapatos. No me miró. Cantaba en esa lengua que no era lengua, y cada sílaba me golpeaba las sienes como piedra. «Acércate, Leónidas», dijo sin volverse. «Ya traes el regalo». Puse un pie dentro. El suelo estaba caliente, como si debajo hubiera brasas. El hueso flecha me temblaba en la mano derecha. La botella me temblaba en la izquierda. Me acerqué lo suficiente para ver que, dentro del torbellino de tierra, había algo que se movía. Una criatura del tamaño de un ratón, pero con cara de hombre, mi cara, miniatura, retorciéndose como gusano en sal. «Este es tu sustituto», susurró la abuela. «Cuando yo muera, él crecerá dentro de ti. Serás tú, pero sin alma. Así se rompe la maldición. El chamano come su propia carne». Y entonces me dio la espalda. Fue la primera vez que la vi vulnerable. Sus omóplatos sobresalían como alas rotas. La columna se le marcaba como un camino de huesos. Supe que si no actuaba en ese instante, el sustituto saltaría y se me metería por la boca. Así que hice lo único que se me ocurrió. Le eché querosén encima. El líquido cayó en cascada negra sobre sus hombros, sobre la caja, sobre la criatura que ya empezaba a abrir los ojos.
La abuela giró la cabeza, lentamente, y me miró. No parecía sorprendida, parecía aliviada, como si aquello formara parte del guión que ella misma había escrito hacía años. «Enciéndeme», ordenó. «Pero antes, mira», señaló la pared. Allí, clavadas con alfileres de hueso, estaban las fotografías de todos nosotros, mis hermanos, mis padres, yo. Cada foto tenía un agujero quemado justo donde debía estar el corazón. La última foto era la mía, pero el agujero estaba en la cabeza. «Para que no pienses que esto es venganza», dijo, «es herencia». Le prendí fuego. No usé fósforo. Usé el hueso flecha. Lo apoyé contra la mecha de querosén y lo froté como quien enciende una cerilla. La llama saltó azul, después amarilla, después roja como la boca del infierno. La abuela no gritó. Se abrazó la caja negra y empezó a girar sobre sí misma, una danza lenta, como si quisiera apagar el fuego con el viento de su propio cuerpo. Pero el fuego la quería más de lo que yo la odiaba. Escuché cómo su piel se convertía en papel chamuscado, cómo su canto se volvía silbido, cómo la criatura dentro de la caja empezó a chillar con mi voz de niño. Salí corriendo. Zulema me esperaba en el corredor, con los brazos abiertos. Me abrazó tan fuerte que sentí que me quebraba las costillas. Detrás de mí, el cuarto ardía ya con una furia que olía a eucalipto y a carne de cerdo. El humo salía negro por debajo de la puerta, como si el chamano estuviera escribiendo su última maldición con tinta de sombra. Grité, «¡Fuego!». No porque quisiera salvar a la abuela, sino porque necesitaba que el resto de la familia saliera de sus cuartos y viera que el ciclo se había roto. Pero lo que pasó fue otra cosa. Lucio salió primero. Llevaba en la mano el mismo machete con el que cortaba caña. Tenía los ojos inyectados de humo, o tal vez de algo más. «¿Tú lo hiciste?», preguntó. No esperó respuesta. Alzó el machete. Zulema se interpuso. El filo le rozó el hombro y la sangre salió tan roja que parecía nueva, como si nunca hubiera estado dentro de un cuerpo. Darío y Rebeca salieron tras él. Rebeca, la mayor, la que siempre había sido la voz de la razón, me miró con una mezcla de alivio y de repulsión. «Ahora nos van a culpar a todos», dijo. «Tenemos que limpiar». Mi padre apareció en calzones con la cara hinchada y la boca espumosa. Vio el humo, vio a Zulema sangrando, vio el machete en la mano de Lucio y entendió. No dijo nada, solo me miró a mí, y en sus ojos vi lo que nunca había visto: gratitud. Como si yo le hubiera regalado la muerte que él siempre había querido pero nunca se había atrevido a pedir. «Al río», ordenó. «Hay que decir que la abuela se quemó sola». Cargamos lo que quedaba. No fue mucho. Huesos quebrados, la caja negra resquebrajada, la criatura que ya no se movía porque el fuego la había convertido en una costra de carbón con mi cara miniature grabada. Lo metimos en una manta de petate, lo atamos con alambre de púas y lo llevamos caminando entre guayabos y bambú. El río estaba bajo, mugriento, oliendo a desecho de caña. Mi padre y Lucio zarandearon la manta hasta que el contenido cayó al agua con un chapuzón sordo. No hubo burbuja, solo un olor a clavo quemado que se alejó río abajo, como si el chamanó se despidiera con una caricia. Regresamos en silencio.
La casa olía a humo húmedo y a pólvora. Parte del techo se había derrumbado. Mis hermanos empezaron a recoger lo poco que quedaba. Una olla, una hamaca, una foto familiar que el fuego no había alcanzado a quemar del todo. En ella, todos sonreíamos. Yo tenía 6 años y llevaba puesto un sombrero de cumpleaños que mi madre había hecho con papel de periódico. Fue entonces cuando sucedió lo que no había previsto. Mi madre, que hasta entonces había estado rezando sin parar, se levantó de golpe. Se sacó el rosario del cuello y lo tiró al fuego. Luego me miró a mí, solo a mí, y dijo: «Ahora le toca a él». Señaló a mi padre. Él siempre supo que esto iba a pasar. Él entregó a Teófilo. Él vendió a sus hijos por un trago y por miedo. Mi padre no negó, solo se encogió de hombros. «La maldición es más grande que nosotros», dijo. «Y ahora que la vieja está muerta, el chamano va a querer otra deuda». Rebeca, con la voz quebrada, preguntó: «¿Y quién va a pagar?». Todos me miraron. En sus ojos vi la misma certeza que yo había visto en los de la abuela cuando ardía. Yo era el último varón. Yo era el que llevaba la marca. Yo era el precio. Lucio alzó de nuevo el machete. Esta vez no dudó. «Corré. No te voy a decir que fue heroico. Fue animal. Fue puro olor a querosén y a sudor frío». Zulema me empujó hacia la puerta. Darío trató de agarrarme del cuello. Rebeca gritaba: «¡No! ¡No es justo!». Pero sus palabras se quedaron atrás. Envueltas en el humo que todavía salía del cuarto de la abuela, salí corriendo al monte. Detrás de mí, la casa se volvía una boca de fuego que me perseguía con lenguas de sombra. Sentí como una mano, no sé de quién, me agarró la camiseta y la desgarró. Otro filo, tal vez el machete, tal vez un recuerdo. Me rozó la espalda, pero no paré. Corrí hasta que el olor a clavo se convirtió en olor a barro húmedo, hasta que el sol negro se puso y dejó un cielo tan rojo que parecía que el río se hubiera vuelto upside down y nos estuviera sangrando encima. Cuando ya no pude correr más, me escondí debajo de un puente de piedra donde los guerrilleros solían dejar cajas de municiones. Allí, jadeando, me revisé el cuerpo. Tenía la camisa rota, un corte en la espalda que me ardía como si llevara una línea de fuego, y en el bolsillo, la mitad del hueso flecha, chamuscado, con la punta partida. Me lo apreté contra el pecho y supe que ya no era un niño. Desde lejos, vi cómo la casa se convertía en un punto anaranjado. Escuché un estallido, tal vez el tanque de gas, tal vez el chamano estallando de rabia. Vi siluetas corriendo alrededor, pero no sabía si eran mis hermanos tratando de apagar el fuego o el fuego tratando de alcanzarlos a ellos. Me quedé allí hasta que el cielo se volvió negro de verdad, hasta que los grillos empezaron a cantarle a la luna, hasta que dejé de temblar y empecé a planear la segunda parte. Volver, terminar lo que había empezado y hacer que nadie, absolutamente nadie, pudiera contar la historia sin que su boca se llenara de ceniza. Pasé 3 días debajo del puente. 3 días de beber agua de charco y comer hojas de chontaduro que sabían a cartón mojado. 3 noches de escuchar el zumbido de los mosquitos que se me metían en los oídos como si fueran voces pequeñas diciéndome: «Volves, volves, volves». Y al cuarto amanecer, cuando el hambre ya me comía las costillas desde adentro, vi la silueta. Era Zulema.
Venía descalza, el hombro vendado con una camiseta de Darío, los ojos tan rojos que parecían dos brasas apagándose. Traía en la mano una mochila de lona que olía a humo y a panela quemada. No dijo hola. Solo me tiró la mochila y murmuró: «Dentro hay comida, un machete y la foto que no se quemó». Luego se sentó a mi lado, miró el río y esperó a que yo hablara. Le conté lo que había visto: la abuela danzando dentro del fuego, la criatura con mi cara, la tierra que se movía como corazón. Ella escuchó sin pestañear. Cuando terminé, sacó del bolsillo un trozo de espejo astillado y me lo puso enfrente. «Mira», dijo, «eso es lo que queda de nosotros». En el reflejo vi mis ojos hundidos, mi boca partida, mi frente con la marca que la abuela me había hecho con la uña. Un triángulo torcido que parecía una montaña rota. «Ahora sos el último varón», suspiró, «y el chamano quiere su cierre». Entendí que no había huido, había sido expulsado. La casa había ardido hasta los cimientos. Lucio había muerto aplastado por una viga de palma quemada. Darío y Rebeca se habían llevado a mi madre hacia el pueblo de abajo, jurando que volverían con la policía. Y mi padre había desaparecido. Dijeron que lo vieron caminar al río con la correa de cuero en la mano, como si fuera a azotar el agua hasta que devolviera a su hijo Teófilo. Pero el río se lo tragó sin siquiera hacer burbuja. Zulema y yo decidimos volver, no por valentía, sino por deuda. Porque la maldición no termina cuando mueren los viejos, termina cuando alguien devuelve el hueso a la tierra y confiesa en voz alta el nombre del que vendió a los nuestros. Y ese nombre lo llevaba grabado en la lengua desde que nací, aunque no lo supiera. Caminamos toda la noche. Llevábamos el machete afilado, la foto medio quemada, y dentro de la mochila la caja negra rota, pegada con cinta aisladora, como si fuera un corazón que hubiéramos arrancado y ahora tuviéramos que devolver antes de que dejara de latir. Cuando llegamos, lo único que quedaba en pie era el zapote. El tronco estaba calcinado, pero las raíces seguían blancas, vivas, enterrándose en la tierra como dedos que no quisieran soltar. Debajo había un hoyo recién cavado. Alguien había intentado buscar el polvo de los que ya no pueden hablar. Zulema se arrodilló, metió la mano y sacó un puñado de ceniza que olía a clavo y a mi infancia. «Aquí», dijo, «vos tenés que hablar». Entonces hice lo que la abuela me había enseñado sin querer. Abrí la caja rota, puse la ceniza dentro y con la punta del machete me corté la palma derecha. Dejé que la sangre cayera sobre la ceniza mientras recitaba, sin saber de dónde salían las palabras. Yo, Leónidas Eutropio Guevara, último hijo varón, devuelvo el hueso que robó mi abuela, devuelvo el nombre del que vendió nuestra sangre, Materia Guevara, chamana sin alma, que entregó a sus nietos para pagar su propia cobardía, que el río se trague su nombre, que la montaña le cierre la boca, que el fuego le devuelva su vergüenza. El viento se levantó de golpe. La ceniza se alzó en un torbellino que parecía una mano negra. Zulema me agarró del brazo y gritó: «¡Mirá!». En el tronco del zapote aparecieron las caras de todos. Teófilo, Lucio, mi padre, mi madre, Rebeca, Darío. Solo faltaba la abuela. Su cara no apareció nunca. Sentí como algo se me salía del pecho, como si me arrancaran una costilla sin anestesia. Caí de rodillas. Zulema me sostuvo.
El torbellino se metió dentro de la caja, la tapa se cerró sola, y de golpe todo quedó en silencio. Consecuencias. La traición que no vi venir. Al día siguiente llegó la policía. No fueron ellos solos. Venían con un cura, un antropólogo y 2 periodistas de Medellín que querían la historia del pueblo maldito. Zulema y yo habíamos enterrado la caja bajo el zapote. Les contamos que la abuela había perdido la razón, que prendió fuego a la casa, que el resto de la familia había muerto intentando salvarla. Nos creyeron. O quizá prefirieron creernos, porque el olor a chamano quemado todavía flotaba en el aire y nadie quería llevarse esa peste a sus sueños. Pero la noche antes de que nos llevaran a un refugio de menores, Zulema me despertó. Tenía los ojos brillando de nuevo, pero no de alivio, de miedo. «Escuchá», dijo. Desde lejos, desde el río, llegaba un canto. Era la voz de la abuela. No podía ser, pero era. Zulema me agarró la cara. Ella no está muerta. Ella se mudó. Entendí entonces que la maldición no se rompe con fuego ni con sangre. Se cambia de piel. Y la nueva piel era yo. Porque cuando abrí la mano derecha, la herida ya no sangraba. Tenía la forma del triángulo torcido, pero ahora era cicatriz blanca, como una montaña de sal. Refugio. Presente. Hoy tengo 17 años y medio. Vivo en un internado de Pereira. Me dan clases de religión y de terapia de grupo. Me dicen sobreviviente, pero yo sé lo que soy. Soy la caja que aún no se ha roto del todo, porque a veces, cuando estoy solo en el baño, escucho la voz de la abuela susurrándome al oído. Falta uno más, Leónidas. Falta el que va a cerrar el círculo. Y yo sé quién es. Soy yo. No duermo. Me paso las noches escribiendo en un cuaderno que escondo debajo del colchón. Escribo los nombres de todos los que se fueron. Cada vez que termino una página, la arranco, la quemo en el lavamanos y me como las cenizas. Así los tengo dentro. Así no pueden escapar y volver a hacer daño. Zulema vive en otra ciudad. Nos escribimos cartas que nunca terminan. Ella dice que también oye la voz. Dice que la única manera de acabar esto es volver al río y entregarse. Pero yo todavía no estoy listo. ¿Me arrepiento? No. Porque cuando prendí fuego a la abuela, no estaba matando a una vieja. Estaba matando al miedo que me habían metido en la boca desde que nací. Y si tengo que volver un día y prenderme fuego a mí mismo, para que ningún otro niño sueñe con una mujer de cabellos blancos que lo arrastra hasta una fogata, lo haré. Pero antes quiero que vos, el que estás del otro lado de esta pantalla, sepas que esta historia no es solo mía. Es de todos los que cargamos un apellido que pesa más que los huesos. Así que haceme un favor. Dale like si sentís que el miedo también te huele a clavo y a río podrido. Suscribite si querés que te cuente lo que le pasó a Zulema cuando volvió al puente. Déjame un comentario contando qué secreto familiar te gustaría quemar antes de que te queme a vos. Porque la maldición solo muere cuando se habla y yo, Leónidas Eutropio Guevara, todavía estoy hablando.